En uso de la tribuna, la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 16, 17, 19 y 20 constitucionales. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, la administración de la justicia penal en nuestro país sigue siendo una fuente de violación sistemática de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En nuestro sistema penal, los procesos no cumplen con cabalidad en las formas esenciales y en el procedimiento. Se administra la imposición de las penas recurriendo, en la mayoría de los casos y como regla, al encarcelamiento preventivo de personas inocentes. Ante la presión social por mejorar la impartición de justicia y dar mayor seguridad pública, el 18 de junio del 2008 fue publicado el decreto por el que se reformaron diversos artículos de nuestra Constitución en materia de justicia penal, que ya todos conocemos, y que indudablemente debemos destacar grandes avances por la reforma. No obstante, también se introdujeron elementos que constituyen un grave riesgo contra el principio de presunción de inocencia y contra los derechos del imputado a la defensa. Con notoria violación a garantías que conforman el debido proceso legal y creando un derecho de un régimen especial, conserva vicios y rasgos inquisitivos para procesar a personas señaladas como probables responsables de delitos considerados de delincuencia organizada. Otro de los grandes retrocesos de la reforma consiste en la eliminación del concepto cuerpo del delito, reduciéndose obviamente los requisitos para su integración, al igual que la exigencia de datos necesarios para hacer probable la responsabilidad del indiciado, lo que indudablemente permitirá y ha permitido en bastantes ocasiones el girar órdenes de aprehensión y autos de vinculación a proceso sin pruebas idóneas y sin pruebas suficientes, como lo hemos visto los últimos años. Como consecuencia, nuestra propuesta en esta ocasión de reforma tiene como objeto que se contribuya a la transformación de los componentes fundamentales de la estructura de la Administración de Justicia Penal en sentido amplio, en 5 rubros que proyectamos reformar. Una propuesta legislativa reforzando primero el principio de presunción de inocencia. Segundo, extraer del orden constitucional la figura del arraigo. Tercero, instaurar la responsabilidad patrimonial del Estado por detenciones indebidas y establecer mayores requisitos para la procedencia de los cateos. En lo que tiene que ver con reforzar el principio de presunción de inocencia, si bien la reforma constitucional del 2008 incorporó la presunción de inocencia, este principio quedó desde nuestro punto de vista gravemente disminuido con la desaparición del requisito que se exigía anteriormente al acreditar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad para que un juez librara una orden de aprehensión o decretara auto de vinculación a proceso. Por ello, conforme a la iniciativa, se proyecta reforzar este principio, adicionando el artículo 16 y 19 de la Constitución, para establecer que solo podrá librarse una orden de aprehensión o decretarse un auto de vinculación a proceso cuando existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Asimismo, se adiciona el apartado B, fracción primera del artículo 20 de la Constitución General de la República para instituir que nadie está obligado a probar su inocencia. En lo que tiene que ver con extraer del orden constitucional la figura del arraigo, una vez que el arraigo se constitucionalizó a unos cuantos años de su aplicación, los resultados
no son mejores en el combate de la delincuencia organizada. La figura se ha hecho propicia para abusos policiales y militares contra la población, y esto lo hemos venido viendo los últimos meses y años, donde se arraiga a personas y una vez después del daño moral se les da solo una disculpa y estamos recurriendo cada vez más a quejas tanto de derechos humanos como daño moral y en el patrimonio de cada una de estas personas. El arraigo es una figura reconocida en nuestro orden jurídico que va en contravía de los estándares internacionales y de las recomendaciones de distintos mecanismos internacionales, a la cual consideran como una forma de detención arbitraria que proporciona violaciones a los derechos humanos, así como actos de tortura y otros tantos crueles, inhumanos y degradantes de abuso de poder y de abuso de la fuerza de las instituciones. Como consecuencia, en cuanto a una forma disfrazada de prisión y sin las garantías de esta, en la iniciativa que presentamos se propone derogar el párrafo 8º del artículo 16 de la Constitución, en efecto de extraer de nuestro orden constitucional la figura del arraigo. También es importante acotar el valor probatorio de los testigos protegidos. Y en esta iniciativa nuestra consideramos que el uso de los testigos colaboradores con elementos probatorios debe acotarse al máximo, por cuanto que respecto a ellos nunca existen suficientes garantías para evitar la inducción. Los dichos de estos testigos, por lo regular, acaban convirtiéndose en comentarios irrelevantes o distorsionados. Lo que es peor, al final, con mucha probabilidad, toda prueba falsa o inducida termina por anularse o deja de tener valor en el proceso. Sin embargo, el testimonio de los testigos colaboradores y que fueron inducidos acaban por incriminar a terceros que desafortunadamente pierden su libertad a causa de un proceso penal en su contra y salen libres hasta que se haya demostrado su inocencia y que el juez haya dictado una resolución a su favor. En esta tesitura, nuestra propuesta legislativa proyecta reformar el párrafo 3º del artículo 16 en el primer párrafo del artículo 19 también de nuestra Constitución, a efecto de establecer que para fundar y motivar una orden de aprehensión y un auto de vinculación a proceso, la sola declaración de testigos colaboradores nunca será suficiente para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. Asimismo, estamos proponiendo adicionar la fracción quinta al artículo 19 de nuestra Constitución para establecer que las declaraciones de los testigos colaboradores sin elementos de convicción que las corroboren no serán suficientes para establecer la culpabilidad del procesado. En cuanto a instaurar la responsabilidad patrimonial del Estado por detenciones indebidas, consideramos fundamental que el Estado se haga responsable por el daño causado. En este sentido, una forma de desestimular la práctica de las detenciones indebidas o arbitrarias por parte de las autoridades puede ser y puede darse a partir de establecer esta responsabilidad en nuestra legislación. Y proponemos adicionar el párrafo 2º al artículo 17 constitucional para instituir que los daños causados por error judicial tengan que ser reparados, así como de la Administración de Justicia darán derecho a una indemnización a cargo del Estado conforme a la ley. Asimismo, toda privación de la libertad contra lo dispuesto en la Constitución o en la ley obligará al Estado a indemnizar a las personas lesionadas en los términos que esta propia ley establezca. Para concluir, por último, establecer mayores requisitos para la procedencia en los cateos,
Finalmente, esta iniciativa plantea que es necesario la autorización de autoridad judicial para catear edificios, establecimientos y sedes públicas, considerando que en el ámbito del domicilio para un funcionario público debe extenderse también a los edificios, establecimientos y sedes públicas donde se realizan sus funciones. Asimismo, se estatuye que la violación a un domicilio constituye un delito grave, de conformidad con lo que establezca la ley penal. Esta propuesta legislativa tiene como punto de partida que los edificios, sedes y establecimientos públicos también deben considerarse como extensiones del domicilio de un funcionario público, ya que en estos lugares realiza y desempeña periódicamente sus funciones. Ponemos a consideración la presente iniciativa con la intención de salvaguardar los derechos humanos y reforzar los derechos constitucionales de las y los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, senadora Mendoza. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos segunda.